a saber, nos va a indicar cómo podemos resucitar a un paciente y cuándo debemos hacerlo. Todos los pacientes son valorados y se define quién requiere o no, quién no requiere resucitación y cómo debemos actuar de forma inmediata o no. La historia clínica del paciente es súper importante en general para todo. Y aquí que entran ustedes al internado se van a dar cuenta, a veces les dicen sí, hagan una buena historia, de hecho se les revisa las historias clínicas en algunos servicios, se les manda a repetir, para que no hagan la misma historia clínica, repiten y repiten y ya tienen un formato y solo copian y le pegan y algunas cosas le van cambiando. Tiene que ser personalizada para cada paciente. Inclusive la valoración siguiendo los parámetros del ATLS para definir los peligros que va a haber en un paciente. Este paciente va a tener una probable hemorragia que le puede llevar a la vida y eso lo definimos en la valoración inicial y en la valoración secundaria. Anticipamos qué puede pasar en un cuello, qué puede pasar en un tórax, en un abdomen, en el cráneo y tomamos medidas para evitar que no pase. Se hace normalmente la práctica y esto o sí lo van a hacer porque hemos ya conversado con el doctor Morales para que él les haga una, una práctica del manejo inicial del ATLS en, en la clínica de simulación que ustedes pueden hacer. Ahí van a tener eh, pacientes imaginarios, van a tener fantomas, van a tener muñecos donde ustedes van a saber qué es lo que deben hacer, cómo le van a reanimar al paciente. La siguiente, por favor. Esos son los objetivos de la TLS. Esto es la manera de repaso, lo que ustedes finalmente deben saber cuando esto lo van a estudiar de cualquier libro de ATLS, de cualquier edición, porque es el capítulo 1 y están en el internet, ustedes se bajan sin ningún problema. La última edición creo que es la 10ª, pero se bajan la 9ª, la 8ª, y de ahí van a ver la manejo inicial. Es igual, lo que tienen que saber bien es, hay una tabla ahí que nos indica cómo debemos actuar ante un trauma. ¿Sí? Un algoritmo de manejo, eso debemos saber al revés y al derecho. Y tienen que saber el A, B, C, D y E del manejo del trauma. ¿En base a qué? En base al ATLS. Nosotros vemos la revisión primaria. La revisión primaria de un paciente es, el paciente llega, ustedes le están abordando, están preguntándole, y ahí mismo ya se dan cuenta de la escala de Glasgow que tiene, mientras le están desvistiendo, porque todo paciente debe ser desvestido, debe estar desnudo, con una cobija térmica, para poder examinarle. No podemos permitir que se enfríe ese paciente. Eso es un peligro mortal. El paciente necesita una vía aérea expedita, le estamos o no resucitando, está sangrando, le cerramos en ese momento cualquier sangrado visible, no con torniquetes, sino con compresión extrínseca. Vamos a saber cuáles son los auxiliares. Cuando decimos auxiliares de la revisión primaria, son los exámenes que nosotros solicitamos para una buena revisión primaria, o la colocación de una sonda nasogástrica, la capnografía, ya vamos a ver, esos son los auxiliares. Una vez que nosotros hemos hecho esta evaluación rápida, que es la revisión primaria, pasamos a la revisión secundaria. En la revisión secundaria el paciente ya no está chocado, no necesitamos resucitarle, por lo tanto, a este paciente le vamos a hacer un examen muy minucioso, desde la cabeza, la parte más alta del pelo, hasta la punta del pie. Ese es el examen físico detallado que le hacemos en una revisión secundaria. En la revisión secundaria, de pronto nos damos cuenta de algo que no nos fijamos en la revisión primaria, una otorragia. De pronto nos damos cuenta que el cuello está expandiéndose por un hematoma. Y en esta revisión secundaria, si es que el paciente se choca, regresamos a la revisión primaria, le volvemos a resucitar y vemos por qué este paciente, estando en la revisión secundaria, si se supone que ya salió del shock, ¿por qué se volvió a chocar? Entonces nosotros nos planteamos qué es lo que está sucediendo. Algo tiene este paciente que se volvió a chocar. Y ahí es cuando toman uno la decisión. A este paciente tenemos que llevarlo al quirófano inmediatamente, porque si bien le estabilizamos, sacamos del shock, le resucitamos, pero pasó unos 20 minutos, estamos en la revisión secundaria y se volvió a caer. Entonces, en algún lado tiene el grifo abierto. Vamos a ver cuáles son los auxiliares de la revisión secundaria que normalmente
Un auxiliar de una revisión secundaria será una tomografía cuando el paciente ya esté estable, una angiografía, una resonancia magnética, si es el caso, sin exámenes ya especializados, pero exámenes que requieren que un paciente esté estable. No son exámenes que nos hacemos en un paciente que está muriéndose. Finalmente, hacemos una reevaluación del paciente con trauma y definimos qué es lo que va a pasar con este paciente. Va a terapia intensiva, va a seguir ahí, no para estabilización, sino para monitoreo, porque está delicado, va a tener posibles complicaciones. Preveemos que puede complicarse con esto y este otro, y le mandamos a terapia, o va al piso para una observación en el piso que es menos intensa que la que se hace en terapia intensiva, o el paciente va a quirófanos, pero sin tanto apuro, porque sabemos que hay que operarle si que tiene una víscera hueca perforada, o que tiene un vaso que está sangrando y que no es muy importante en el tórax, ya tiene su tubo torácico, pero hay que operarlo. Entonces, eso definimos al final, y ese es el cuidado definitivo. La siguiente. La revisión primaria y la resucitación son simultáneas. No es que, a ver, yo estoy haciendo una revisión primaria, acabo la revisión primaria y le voy a resucitar, no. Y además se trabaja en equipo. ¿Qué significa? María Belén es la cirujana o es la intensivista o es cirujano. Cualquiera de los tres que ya nos van a la sala. Dile que vengan al cuarto, tengo 15. Ya. No nos van a la sala todavía. Hay otro paciente. María Belén es la jefe. Es decir, 4 personas, 4 especialistas pueden ser los jefes. Un emergenciólogo, un intensivista, un anestesiólogo o un cirujano general. El consenso por lo general es que sea el cirujano general el jefe del equipo de trauma. Pero el cirujano general puede estar, yo soy en este día el cirujano general de turno del Hospital Carlos Andrade Marín. Pero si yo estoy en quirófano y llega un trauma, abajo hay un emergenciólogo de terapia, hay un intensivista y hay un anestesiólogo disponible siempre, porque anestesiólogos hay bastantes de guardia siempre en el hospital. Entonces puede bajar cualquiera y asumir el liderazgo del equipo de trauma. Los 4 deben estar preparados. En este caso es María Belén, que es intensivista. Kevin, César, son médicos cirujanos o médicos emergenciólogos. ¡Pasa! Wendy es enfermera. Toma, ya llévate. Muchas gracias. María del Carmen es interna rotativa. Y el jefe, que es María, la jefe que nos coge y nos dice a nosotros, tú vas a hacer esto, a ver, tú haz la historia clínica, dice César, haz la historia clínica, Juan Daniel, tú le vas a desvestir al paciente. María del Carmen toma de los signos vitales, Wendy toma muestras para hacer esto y esto. Así funciona. Y ahí alguien más, ¿no es cierto? Está Michelle Estefanía, María Carolina está haciendo una cosa, entonces Michelle Estefanía coge y le dice, y tú vas a ver cómo está la vía aérea, y ya, esto es simultáneo, estamos tomando signos vitales, estamos tomando muestras, la persona que le está haciendo la historia clínica y conversando con el paciente está determinando el estado de conciencia del paciente, cámbiale. Ahí nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Ese es el manejo del equipo. Hasta aquí María Belén es la jefe. Esto es intrahospitalario. Ahora tenemos atención prehospitalaria. Antes, cuando yo estaba en el nivel de ustedes, no había atención prehospitalaria. No había el sistema del 911. En otras partes del mundo funciona el sistema de ambulancias médicas urgentes, que es la prehospitalaria. Aquí no había. No funcionaba. Entonces, ahora ya existe. Cuando viene el 911 o viene una ambulancia, siempre hay una conexión en línea de esos recibieron un trauma en alguna parte de la ciudad, un baleado, un apuñalado, lo que sea, un atropellado, un trauma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le suben en la ambulancia, le ponen un suero, le reaniman, si necesario le intuban, porque hay paramédicos que ahora estudian para ser paramédicos. Ya no va un estudiante de medicina que en la ambulancia, como solía suceder antes, ya es suficiente, con él estamos tranquilos en las ambulancias. No, ya son gente preparada. Ellos se comunican y dicen, a ver,
empiezan a llamar, necesitamos una unidad de nivel 3, donde haya un hospital de nivel 3, donde haya trauma. Entonces, ¿cuáles son en Quito? En Quito tienes el Hospital Eugenio Espejo, es un hospital de nivel 3, el Hospital Carlos Andrade Marín, los dos son, el uno es público, el otro es semiautónomo de la Seguridad Social. El Hospital Militar es un hospital de nivel 3, las Fuerzas Armadas, y ya tienes tres. Y ahora vamos a los privados. ¿Cuáles son? La Clínica Pichincha, que ahora ya desapareció, el Hospital Metropolitano, el Hospital de los Valles. Y ahora también le están considerando hospital nivel 3 a la Clínica Pasteur. Perfecto. Entonces empiezan a llamar y ven dónde puedo llevar al paciente. Tienen que ver primero el sitio más cercano, el sitio más cercano. Y cogen y dicen, y llaman y preguntan si tienen espacio. Sí, perfecto. Y ahí se comunican con quién, con Radio Vigía, y preguntan, necesito la vía más rápida para llegar allá. Les dan. No usan el Waze ni el Google Maps, nada. Ellos les dicen por dónde ir, prenden la sirena y en teoría todo el mundo debe, si oye una sirena, ahí sea a un lado. Pero no ocurre normalmente que todo el mundo se dé el paso a las ambulancias, sobre todo las personas que estudian medicina o ya han estado de internos rotativos, porque se dan cuenta, ya saben que muchas veces las ambulancias no están llevando pacientes graves, ponen la sirena para ir más rápido nada más. Entonces, esas son las cosas que nos acreditan, y eso que es corrupción. La dirección médica es en línea, y yo ya les digo, a ver, María Belén, tú estás de jefe, llamas de Andrade de Marín, te estoy llevando dos pacientes graves. En esta ambulancia viene uno que está con un trauma de hígado, y en la otra ambulancia viene un paciente que tiene un trauma craneoencefálico. ¿Tienen espacio? María Belén dice sí, y María Belén inmediatamente coge y organiza, a ver, a las enfermeras, necesito dos equipos de enfermeras, dos enfermeras, vamos a abrir dos unidades de trauma, van a llegar dos pacientes graves y lo vamos a tener aquí y aquí. Y ya forma dos equipos para cada, es decir, movilizó los recursos. ¿Qué es lo que deben hacer? Fíjese en el laringoscopio, cuando ustedes entren al hospital a hacer una guardia, pidan el equipo de paro, el coche de paro, vean si el laringoscopio funciona. Muchas veces el laringoscopio no tiene pilas. Cuando tienen ustedes un paro y un paciente que requiere ponerle un tubo endotraqueal, y muchos de ustedes ya con el internado van a ser expeditos, unos maestros para poner un tubo endotraqueal, para poner una vía central, para hacer una punción lumbar, todo eso van a aprender, es una maravilla. Entonces, pues van a poner, pero lo primero que tienen que hacer es al llegar al hospital al día de guardia, es vayan al coche de paro. Quiero ver que tengan todo. Tienen adrenalina, propina, todo lo que necesitan, bicarbonato. ¿No tenemos algo? Pedimos. El jefe de guardia, no tenemos, necesito que me consigas. Tú eres el jefe de guardia, director del hospital ahora, y yo necesito que tener esto en el coche de paro. Pasan por escrito, le hablan al médico residente, no tenemos, nos falta esto, esto y esto. Un laringoscopio sin pilas puede causar una muerte de un paciente. Necesita una intubación, un paro respiratorio, necesita una intubación inmediata. Y alguien que sepa, siempre debe haber una persona que sabe reanimar y sabe intubar a un paciente. Pues, María Belén ya dijo cómo debían ir, movilizó los recursos. Es más, ella como cirujana dice, iban a entrar a una cirugía, llama a quirófano y dice, verás, tenme dos quirófanos listos por si acaso vienen dos traumas graves. Si tienen tres quirófanos de urgencia, solo usen el un quirófano. Y si no tienen personal, perfecto, coge de sala de parto, suspendan las cirugías que pensaban hacer que no sean emergentes, y vamos a movilizar recursos para tener personal de sala de partos que sabe manejar quirófano en sala de operaciones. Mientras está en la ambulancia viniendo, el de la ambulancia, el paramédico llama y pregunta, ¿esto está así, está bien, está mal, debo hacer alguna otra cosa? Esa es la revisión periódica del manejo en línea. Ventajosamente ahora con el teléfono celular todo se simplificó. Es una maravilla, las facilidades de aproximación. Es lo que les decía, que funciona con Radio Vigía. La siguiente, por favor. Ese es el prehospitalario, el 911. El sistema intrahospitalario ya planificamos, porque ya nos llamaron, sabemos que vienen dos pacientes, ya tengo el equipo, el personal, tengo ya listo para recibirles. Las precauciones estandarizadas y los acuerdos de transferencia que se hacen directamente con la ambulancia. Porque si la ambulancia no hace un acuerdo previo con la doctora María Belén, cuando llegan al hospital,
No tienen espacio. Fíjense ustedes, yo tengo un cuarto de críticos o un área de críticos y debo tener ahí 6, 7 camas. Y si las 6, 7 camas están ocupadas y los 6, 7 ventiladores están ocupados, ¿cómo le puedo recibir a un paciente severamente traumatizado que requiere un monitoreo intensivo? Ese es el acuerdo de transferencia. Eso es lo que no debe faltar nunca. La siguiente. Esas son las precauciones estándar. Todos ustedes, cuando viene un paciente con trauma, asumen que este paciente, ahora, antes pensábamos solo en el HIV, ustedes ahora dicen este paciente no solamente puede tener HIV, sino que más puede tener COVID-19. Entonces ustedes deben estar por el HIV y ustedes tienen que tener precaución de no pincharse. Usábamos guantes que no nos entren los fluidos a la cara, las gafas para que no nos llegue la sangre o algún fluido de este paciente que tiene HIV, pero usan todo. Ahora tienen que usar mascarilla permanentemente. ¿Por qué? Porque los pacientes pueden tener esta enfermedad transmisible por vía aérea que es el COVID. Entonces, gorra, bata, guantes, mascarilla, botas y gafas. Precauciones estándar para para atender en cualquier paciente de trauma. Se les provee. Y si no se les provee, ustedes tienen en el internado, tienen que decir, y las precauciones estándar, al urgenciólogo que está dirigiendo el equipo en ese momento, que es lo que está sucediendo normalmente porque el cirujano está ocupado, si no está en sala de operaciones, está durmiendo o agarrando pacientes, pero siempre está ocupado. Entonces, ustedes que están en emergencias, díganle, necesito esto y esto. Y si les dice no hay, pero tienen que conseguir, porque ¿cómo vamos a atender al paciente? Como hemos hecho esto planeadamente, porque ya nos llamaron, ya nos dijo la jefe, María Belén, doctora, dice, nos está preparando, nos ha dividido en equipos, sin embargo, nosotros no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque no tenemos precauciones de equipos para atender un trauma. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues la doctora Castillo dice, no hay problema. Y ella, como es la jefe de trauma, como a todos los jefes se les hace caso, lo único que hace es coge una señorita auxiliar y le dice, vaya a sala de operaciones y me baja todo ahí en quirófano. Todo ahí en quirófano. Entonces les bajan. Hay ropa descartable, tienen gorra, bats, guantes, todo. Ya les bajan y ahí no pasó nada. Pero si ustedes no dicen nada, tenemos un problema. La siguiente, por favor. Se pasmó. Creo que se le fue la luz al chico que estaba compartiendo, Doc. Ya le compartimos. ¿Qué pasó? ¿Me oyen? Disculpe, se me fue la luz justo y yo le pedí a Darío que me ayude compartiendo porque bueno, estaba igual con fallas de internet. Ah, ya, no hay problema. Ahí esperamos, me avisas. Cuando ya esté de salir la imagen, ¿verdad? Ya, Doc, ya le aviso. Ya.
Ya. Entonces, ¿a ¿cómo les dividimos a los pacientes? Ahí están esas letras y de acuerdo a los recursos disponibles. Eso es para lesionados múltiples, como les había dicho, accidentes masivos o desastres. Sigue. Vean lo que está arriba. Adultos, niños y embarazadas no tienen diferencia en las prioridades. Nosotros vemos de acuerdo al paciente que esté más grave. Entonces vemos qué significa el A. Todo esto está en inglés. Air, B, dicen, es breathing, C, circulation, D, déficit neurológico y E, exposition. Ya, entonces la vía aérea. Cuando nosotros vamos a tener una vía aérea expedita, ¿qué es lo que hacemos? Hiperextendemos el cuello. Lo primero. Pero cuando le hiperextienden el cuello, tienen que tener cuidado con la columna cervical. Todos los pacientes con trauma potencialmente contuso, sobre todo, no penetrante, los pacientes que han sufrido un trauma contuso, no el apuñalado en el abdomen, solo que luego, aparte de apuñalar, le han dado una pateadura, es diferente, tiene un trauma combinado, múltiple, contuso y penetrante. Paciente con trauma contuso, normalmente decimos que tiene una lesión de cuello, entonces tenemos que tener cuidado en manipulación de la vía aérea, el cuello, la cabeza, hiperextendemos para tener una buena vía aérea y le traemos hacia adelante la mandíbula. Esa es la manera correcta. Estiran y tienen una vía aérea expedita. Meten la mano. Si el paciente no está respirando bien o si el paciente tiene antecedentes de epilepsia, lo que tenemos que tener es meter la mano y ponerle una cánula de Guedel. La cánula de Guedel es una cosita así, hueca que le meten en la boca y mantienen la vía aérea y evitan que la lengua se caiga. La lengua puede caerse y obstruye la vía aérea, se puede morir. Entonces, en el A es la vía aérea, la B vemos si el paciente respira o no respira. Lo más fácil para ver si un paciente respira o no respira, ¿qué es? Como hay más mujeres que hombres ahora en medicina, es una maravilla. En mi época había puros hombres, ahora hay más mujeres que hombres, hasta en clases, lo cual es una maravilla. Todas las mujeres tienen un espejo. Ponen el espejo así y ven si se empaña, está respirando. Si no cuentan con un espejo, pongan una llave y vean. Igual debe empañarse. Esa es la mejor manera, porque ponen la mano y no se dan cuenta si respira o no respira y si le voy a oír. Entonces lo mejor es eso. Con el teléfono pueden también, porque en el teléfono hay una aplicación que es como espejo. Y ahí también se van a ver que se empaña. Entonces no hay ningún problema. Ahí vemos si el paciente está o no respirando. Vemos la circulación, cómo está, vemos los pulsos distales, pulso periférico. Hay o no pulso. No le sienten el pulso, perfecto. Algo está pasando. ¿Dónde se van? Se van a la ingle, se van a la carótida, van al pliegue del brazo, donde ahí tienen normalmente buenos pulsos. Región femoral, pliegue del brazo, pero buscan pulso, no le encuentran pulsos periféricos, porque lo primero que hacemos es aquí. Sí, pulso. Vemos si es que se está poniendo morado o no. Y vemos fácilmente la parte del C de la circulación, que es lo que van a ver ustedes. Sangrado evidente. O está sangrando de esa pierna, o tiene una fractura expuesta. Y un sangrado corriente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Compresión. No torniquete, está sangrando, pero el brazo, compresión.
Entonces, María Belén le dijo, Michelle, Estefanía, anda y tenme comprimido ese brazo que está sangrando. Pero no solo el brazo. César a la pierna derecha. Michelle está en la mano izquierda, en el brazo izquierdo. Michelle, y tú a la pierna derecha. Está sangrando con presión extrínseca. Y si tiene un sangrado en el cuello, ¿le exploran? Nunca. Los sangrados del cuello. El cuello solamente se explora en sala de operaciones, nunca en emergencias. El paciente se muere. Los cuellos sangra igual. Hacen una compresión hasta llevar al quirófano y ver dónde está sangrando y hacer demostración. El déficit neurológico está fácil. Mientras estamos conversando nos damos cuenta si el paciente tiene o no déficit neurológico. Si el paciente, qué bien que le estaba haciendo la historia clínica, si dio cuenta que tenía 15 sobre 15 en Glasgow, siguen conversando porque ha pasado media hora y tiene algunas preguntas y dice, no, algo más me olvidé y le empieza a preguntar y ve que el paciente empieza a tener algunas palabras que no son apropiadas, está un poco disvariante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que su sensorio se está alterando. ¿Por qué se está alterando el sensorio? Porque tiene un sangrado persistente. Acuérdense en que cuando el paciente está chocado y el shock es avanzado, porque hay una hipoperfusión cerebral, porque hay un sangrado que no se ha corregido, hay alteraciones del sensorio. O, sin que haya sangrado, puede tener que el paciente puede tener una lesión en curso del tallo cerebral. Entonces va a haber alteraciones de la escala de Glasgow. Entonces ustedes están alertas y dicen, no, él no tiene sangrado, él tiene un trauma cráneoencefálico y el problema está ahí. Y hay que hacerle que baje inmediatamente el neurocirujano, ¿cierto? Y que si él decidirá si necesita un ataque simple, si tenemos a la cabecera del enfermo, estoy aquí con el paciente en emergencias y aquí al lado es la tomografía, le hago un ataque simple de cráneo. Pero esa es ya una reacción secundaria. Entonces el paciente debe estar estable. La exposición, le desnudan al paciente, hombre o mujer, no hay pudor, siempre va a haber hombres y mujeres en emergencia, entonces no pasa nada, cortan. Por más ropa bonita que sea, no están así, a ver, te voy a sacar. No le pueden manipular así el paciente con trauma. No le puedes coger y sacarle, a ver, levanta los brazos, voy a sacar la blusa, o para sacarle el pantalón y le empiezan a mover la pelvis. No, corte, se fue la prenda de vestir. Y sacar todas las cadenas y alguien está despintando las uñas, ya. Pero siempre el paciente va a estar con una cobija térmica. Ya hay en el hospital. Antes usábamos las cobijas gruesas que hay en las habitaciones, que parecen las cobijas de Tulcán, que son pesadas, pero con eso se calentaba. Se calentaba en el microondas los sueros y se les ponía, se les devolvía las cobijas para que tengan calor. Eso se hacía antes de que llegue el paciente con trauma. Entonces ahora tenemos que protegerle de la hipotermia, porque eso le puede matar. La siguiente. En los ancianos, ¿por qué el trauma es tan importante en un paciente anciano? Ustedes son jóvenes, cuando se caen lo primero que hacen es poner la mano para no golpearse o protegerse de la cara, para protegerse el cuerpo y cualquier lesión de la cadera, de la cabeza. ¿Qué es lo que hace? La mano. Ese es el reflejo propio del ser humano. Se cae y se protege con la mano. Los ancianitos no se protegen. La respuesta en ellos es lenta, retardada. Entonces, un viejito que se cae tiene trauma cráneoencefálico, tiene trauma de cadera, que son lesiones potencialmente mortales. Entonces, la quinta causa de muerte en las personas mayores es el trauma. Tienen menor reserva fisiológica. Recuerden, son pacientes que tienen comorbilidades. No responden igual que un joven como ustedes. Vanessa Lisset tiene un trauma y al día siguiente está como si nada. El abuelito de ella, que venía en el automóvil, tiene el mismo trauma que Vanessa. ¿Y qué es lo que pasa? Está muriéndose el día siguiente. Porque su reserva fisiológica no es igual. Tiene comorbilidades. Cuando tenemos un paciente de edad avanzada con trauma, uno como cirujano, como anestesiólogo, como intensivista, emergenciólogo, tiene que tener
una conducta agresiva. Tiene que sospechar siempre más y actuar más rápidamente. ¿Por qué? Porque este paciente se me puede ir muy rápidamente. Entonces, el diagnóstico y la resolución que se defina, quirúrgica o no, debe ser pronta. Ahí, sobre la jugada. Tenemos que resolver, vamos a operar. La siguiente. Entonces, en la revisión primaria lo que tenemos que ver en el A, la vía aérea, que esté permeable. Tenemos que tener la precaución, acuérdense lo que les dije, para tener la vía aérea sin hacer nada, tenemos que hiperextender el cuello y levantar un poquito, con las manos así se le coge la mandíbula y le abren la vía aérea. Siempre pensando, todos los pacientes que tienen trauma contuso, se les pone un collar cervical inmovilizado. ¿Cuáles son los peligros? Un segundo. Ya. ¿Cuáles son los peligros? Lo que les decía, la falla del equipo. El, el laringoscopio no tiene pila o está dañado. Entonces dicen, sí tiene pila. Por ahí dicen, no, la pila está vieja. Compran pilas, le prueban y no se prende el foco. Está dañado el laringoscopio. Necesitamos otro laringoscopio. Entraron en la mañana, vieron que el coche de paro, el laringoscopio no estaba bueno. Entonces, ya para cuando llegue el trauma ya van a tener un buen laringoscopio. Pero ese es un problema. El otro es que no sepan intubar. No, ustedes ya mismo son médicos, que acaban el internado, ya son médicos, y luego van a empezar la residencia. No tengan ustedes nunca, y o así sean especialistas, no tengan empacho de decir, a ver, yo no tengo mucha práctica en esto. Sean honestos con ustedes mismos. Si te dice, ustedes son residentes de emergencia, y te dice el médico tratante, la jefe, María Belén, dice, intúbale. ¿A quién le manda a Juan Sebastián Velázquez, que es un R2? Ella es médico tratante, le dice, intúbale. Pero Juan Sebastián no tiene una habilidad para intubar, no ha intubado mucho. Eventualmente aprendió, intubó 2 veces, no sabe y tiene miedo. En esos pacientes no podemos estar practicando. Para practicar intubación hay siempre lo que quieran, en terapia intensiva, en quirófano, pacientes que no son emergentes y que pueden tranquilamente ustedes hacer docencia y aprender y practicar. En el internado ustedes van a volverse expeditos en todo, van a ser unos maestrulis. Acabando el internado y acabando la residencia, ustedes no hay quien les pare, son los mejores en todo. La vía central, presta, le pongo yo, y además les pagan. Hay que intubar, yo le hago. Ahí dice, me voy a trabajar en terapia. Pero si yo tengo dificultad y no sé intubar, tengo que decirle, sabes que yo no tengo mucha práctica, perfecto. Yo pensé, dice María Belén, que tú sí sabías. No, no, sí sé, pero no tengo mucha práctica. ¿Quién sabe? Entonces Kevin dice yo, presta. Entonces, si ninguno sabe, María Belén, que sí sabe, porque es la jefe, coge y dice, a ver, les voy a enseñar, vengan, vean, cómo se coge el laringoscopio, cómo le abren los labios, así, fíjese, con las dos manitos, así, le abren la boca. Le abren la boca, le recorren con el laringoscopio la lengua, le levantan, y ahí ven las cuerdas vocales, adentro. Parece difícil, sí parece difícil, pero no es tan difícil, es bastante sencillo. ¿Qué otro peligro tengo yo? Aparte, lo primero fue falla de equipo. Después tengo que no saben intubar. Luego tenemos una lesión oculta de la vía aérea. Yo voy a empezar a perder progresivamente la vía aérea. ¿Qué dice Fernando?
Ya, perdón. Pérdida progresiva de la vía aérea. ¿Qué significa? El paciente está intubado, pero no está respirando bien. Que tengo yo un saturador, un oxímetro de pulso y veo que está bajando la oxigenación. Entonces, ya le intubé y digo, está todo bien, pero ven ustedes la saturación y ven que estaba en 90, luego está en 80, luego está en 70 y sigue bajando y el paciente se empieza a poner morado. Cuidado, pueden haber intubado mal. Por más gatos que sean, María Belén, que es la experta, pues yo y no le pude intubar y no se dio cuenta. Dijo, no, ya está. ¿Qué es lo que hacen? Le intuban o auscultan los pulmones y verifican que no hay intubación selectiva hacia uno u otro pulmón, los dos deben estar igual. Ahí es cuando sacan el tubo, le inflan el bag y se acabó. Pero de pronto, este paciente está intubado el esófago y por eso está bajándole la saturación. Entonces, hay que tener cuidado y volver a intubar. Tenemos que hacer una revisión. ¿O por qué? Porque está. Entonces, el paciente le estoy dando ambú, pero no está mejorando. ¿Algún problema tiene? ¿Dónde? En la vía aérea. Analice la lesión oculta de la vía aérea. La siguiente, por favor. Siempre de sospechar que hay una lesión cervical, protegemos la espina y radiografía de columna cuando sea apropiado. Ese es el auxiliar. Un auxiliar de la revisión primaria es una radiografía de columna cervical. La siguiente. Y nos vamos a la B, la respiración. Ya sabemos cómo se le ve si está o no respirando. Vemos si el paciente no solo oxigena, sino también ventila. Y es lo que les decía anteriormente, el problema de la vía aérea versus un problema de ventilación. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una lesión en el pulmón, puedo provocar un neumotórax, atención, porque no me di cuenta de las cosas. Entonces, ustedes van a estar... Estamos en la revisión primaria. Entonces, ya vimos la que que vieron el A, que es la vía aérea, estamos en el B, que es de forma simultánea, y vemos que ya le estamos mandando el AMBU, pero el paciente no está adecuadamente saturando, entonces decimos, aquí hay un problema de vía aérea, pero es un problema de ventilación. ¿Dónde es el problema? Y verifican cómo está el tórax y auscultan y ven qué pasa. Y ahí se van a dar cuenta y ven las venas yugulares, que es un neumotórax de atención. El paciente se me va a morir, ¿qué es lo que debemos hacer? La siguiente, por favor. Vamos a la C, la circulación, la perfusión. La perfusión es importantísimo, lo que yo les decía, el nivel de conciencia de un enfermo nos indica si está con un buen estado de perfusión. Un paciente que ha sufrido un trauma y está con mala perfusión empieza con alteraciones del sensorio. Y a la simple vista, ¿qué es lo que van a ver ustedes? Pacientes achocándose. ¿Cómo está la piel? La piel está marmórea, está fría. Hay una redistribución del flujo, ¿para qué? Porque necesitamos mantener la presión arterial. Como nuestro cuerpo tiene que mantener, y lo último que vamos a perder es la presión arterial, hay una redistribución del flujo y nuestra parte periférica está cianótica, está morada, está fría. ¿Sí? Es el color de la piel y la temperatura. ¿Por qué? Porque el paciente está tratando de mantener la presión arterial. Y tomamos el pulso, y es un pulso débil o un pulso fuerte. Como tomamos el pulso y decimos, está taquicárdico, pero tranquilo, no pasa nada, está con 110/70. ¿Y cuánto tiene de frecuencia? 120, pero un poco taquicárdico, es del golpe de ser, es el susto de lo que le apuñalaron. Mentira, porque está taquicárdico. Si tiene una buena presión para mantener la presión arterial. Porque esos cambios de coloración son por algo, están tratando de mantener la presión arterial. Y el nivel de conciencia, importantísimo. La siguiente. ¿Cómo controlamos la hemorragia externa? Ya les dije, compresión. No torniquete, nunca torniquete. Compresión extrínseca. Restauramos el volumen. ¿Cómo restauramos el volumen? Con cualquier tipo de solución, con una dextrosa 5 en solución salina. ¿Esa es la mejor manera o no? Porque el paciente está perdiendo sangre. Pásale unos 4 paquetes globulares. ¿Así le reponemos? ¿Así le mantenemos el volumen? No. ¿Cómo manejan el volumen con cristaloides? ¿Cuáles son los cristaloides? La solución salina isotónica, el lactato de Ringer. Esas son soluciones cristaloides, soluciones de calidad, soluciones que
van a coger, y como yo tengo 154.000 equivalentes de sodio en un lactato o en una solución salina isotónica, y al infundirle directamente a las venas y tener yo un tercer espacio importante, evito que salga más líquido por acá y absorbe. Trato de mantener la presión. Los problemas que se dan es de las personas de la edad avanzada porque no tienen una buena reserva fisiológica. Los atletas, ¿qué pasa con los atletas? La frecuencia cardíaca normal en un atleta está entre 50 y 60, un atleta bien entrenado. Y cuando el atleta, que ustedes sí le deben preguntar, cuando le hacen la historia clínica, ¿a qué te dedicas? Y les va a decir, bueno, yo soy arquitecto, pero ¿qué haces? ¿Algún deporte, algo? Sí, claro, corro todos los años la San Silvestre, las últimas noticias, la ruta de las iglesias. Sí, es una bestia. Y llegas último, sí, entre los primeros, casi siempre. Ya. Es un atleta bien entrenado y además que es un triunfador. Le toman ustedes el pulso, tiene 55. El paciente no tenía un trauma. Cuando este mismo paciente llega a otro hospital y llega con trauma y no nos damos cuenta, el paciente no está taquicárdico. Cuando María Belén, que es la jefe, le pregunta, ¿cómo está la frecuencia? Dice, los signos vitales, le voy a decir. Está con 110/70, está con 80, está saturando un poquito bajo, pero ya le vamos a hacer una radiografía de todas, es parte de la reanimación primaria, un auxiliar. Entonces dicen, ¿qué piensas? Porque no dice, de pronto tiene alguna cosa, o tuvo COVID, qué sé yo. Y no se dan cuenta que él sí está taquicárdico. Porque para alguna persona que tiene 50, 80 es taquicardia. Entonces, ese paciente está chocado. Y luego, cuando tenga alteraciones del sensorio, dicen, ahora sí está de veras chocado, porque después empieza a bajar la presión arterial. Y a este paciente nunca le sube la frecuencia cardíaca a 120. Y si no han hecho una buena historia clínica y nadie sabe, ni el tratante, ni nadie se da cuenta, dicen, ¿sabes qué? No, presentan el caso en la sesión del servicio y dicen, estaba bien, si nunca estuvo taquicárdico. ¿Por qué? Porque no le conocían. Los niños, en cambio, normalmente tienen la frecuencia cardíaca más elevada. La medicación, si el paciente toma antihipertensivos, va a estar de pronto con la presión normalmente baja o normal. Dicen, ya. Pero un paciente que maneja una presión controlada con antihipertensivos y tomándose todos los días, la presión de él ha sido la habitual de 150, 100, es lo que normalmente maneja todos los días durante los últimos 3 meses. 150, 140, 100. Este paciente, si yo le veo que tiene 110/70, ya te doy la palabra. Si tiene 110/70, este paciente está chocado, ya está con la presión baja. Pues, dime, escucho. Es que en este momento ya nos toca otra asignatura. Ya bueno, nos vemos mañana. Ahí nos Ya, vemos el martes, tranquilo. Gracias ya, por muchas gracias, darme Doc. esta hora. Nos vemos el martes. Chao. Gracias, Muchas Doc. gracias, doctor. A los Gracias, 17 que Doc. estuvieron, muchas gracias. No volverá a suceder. Mentira, la próxima semana también tenemos jueves. Turno. Chao.